Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Bajo Terapia. Se estima que un 4% de la población sufre de algún trastorno de ansiedad. En el 2019, estudios identificaron que alrededor de 300 millones de personas sufrían de ansiedad en el mundo. Pero, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos tratarla? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cuáles son los factores que nos predisponen? ¿Y qué realmente podemos hacer si sufrimos de esta condición? Para esto, hoy nos acompaña un especialista que nos va a dar esas técnicas que nos permitan identificar y saber cómo tratar la ansiedad. Yo soy Raldi Santana y esto es Bajo Terapia. Y hoy nos acompaña aquí el doctor psiquiatra José Vázquez para hablar de este tema que a todos siempre nos mantiene alerta. Doctor, ¿por qué tanta ansiedad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Era el COVID? ¿Nos dejó el COVID así? ¿O qué pasa? ¿Por qué estamos tan ansiosos? Muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación a este programa. Y muy interesante hablar de este tema, que es el trastorno más común en psiquiatría. Sí. Sí, el trastorno de ansiedad. Yo pensaba que era la depresión. No, la ansiedad. ¿Y cuándo es que esa ansiedad? Porque según tengo entendido, la ansiedad es como parte de nuestro día a día, de todos. Cuando tenemos una situación un poco traumática, una dificultad, nos ponemos ansiosos, nos ponemos nerviosos, nos da miedo. Pero ¿cuándo esto se vuelve patológico? Volviendo a la pregunta anterior, que no te la contesté. Mira, la ansiedad siempre ha existido, siempre. Entiendo que el COVID nos hizo reconocer a todos que estamos viendo lo que era la salud mental. Okay. El confinamiento, el miedo, cuando el ministro de Salud Pública comenzaba a dar esos boletines, ese conteo día tras día, que a mí me parecía muy mal, porque al final eso incrementaba, así como usted dice, el tema del miedo. El miedo también de las personas que viven el día a día, que estaban sin trabajo. Conozco un amigo que tiene 11 hijos. Oh my God. Entonces estaba un poco con mucha ansiedad porque decía... Pero cualquiera, doctor. ¿Qué va a pasar? Es ver el país paralizado. Entonces entiendo que esto nos hizo reflexionar y quizá destapó todo esto que muchos tenían miedo y no querían hablar, que era de la salud mental y de la ansiedad. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido con ansiedad. Uh-huh. Pero cuando esa ansiedad es excesiva, entonces ahí se convierte en un trastorno. Wow. Cuando tú pierdes ya lo que es el funcionamiento de tu vida diaria. Ok, ¿y cuáles serían esos trastornos? Porque yo como psicólogo sé que hay diferentes clasificaciones. Entonces tenemos la ansiedad generalizada, tenemos los trastornos de pánico, tenemos las fobias y las fobias sociales. ¿Y qué características hay entre uno y otro? Ok, muy buena pregunta esta. Cuando tenemos ansiedad, tenemos una preocupación excesiva por un miedo a cosas futuras. Un ejemplo, mañana tú vas a montarte en un avión y tú comienzas a preocuparte, a sentir a tener ese sentimiento, esa preocupación de qué va a pasar, pero todavía tú no te has montado porque te estás preocupando. Sí. Pero hay una fobia, perdón, hay una fobia exclusiva así con eso, con el tema del avión que esté relacionada a la ansiedad. Porque a mí me pasa, yo lo he ido manejando y lo he bajado con la frecuencia de viajar. Y como veo que no pasa nada, pero sí hay una ansiedad, sí. Y anteriormente, antes de saber que iba a viajar, ya yo estaba asustado. Un ejemplo, yo tengo una compañera que ella le tiene miedo a las palomas. Cuando íbamos a cruzar por donde hay palomas, ella me decía, Vázquez, agárrame, acompáñame. Pero porque usted le tiene miedo, son unas aves, pero ella tiene una fobia. Hay personas también que le tienen fobia a lo que son los perros, a las alturas, al agua.
O sea que las fobias están directamente relacionadas con la ansiedad. Con la ansiedad, es un tipo de ansiedad Doctor, pues también. entonces habíamos mucha gente ansiosa. Sí, por eso te dije que es el trastorno más común en psiquiatría. Ahora entiendo. Se dice que el 4% de la población sufre de ansiedad. Y Pero ansiedad como patología, como trastorno, sí. como trastorno. Como trastorno, sí. Wow. Doc, y muchos de ustedes los especialistas dicen que definitivamente las mujeres somos las que más cargamos con este trastorno. Así es. Las ansiedades es el trastorno más común en mujeres que en hombres. También existe lo que es el trastorno de pánico. El trastorno de pánico, estas personas creen que van a fallecer, que se van a morir, comienza a faltarle el aire, comienza a tener palpitaciones, muchas veces presentan temblores y son muy frecuentes visitando las emergencias porque de una vez entiende que es que le va a dar un infarto y que van a morir. Ay, ¿Sabe que sí. yo tenía una compañera así, doctor, que le ocurría eso? Y ella siempre decía como, me va a dar un infarto, y realmente había que llevarla al médico. Sin embargo, nosotros, eso hace muchos años, de alguna forma, medio minimizábamos, porque decíamos, ella dice que le va a dar el infarto, pero esto de aquí no pasa. Y ya después de los años es que hemos ido descubriendo que tenía que ver, en ese momento fue diagnosticada con lo de pánico, pero nosotros igual decíamos que era sinvergüencería de El ella. paciente ansioso es el paciente que visita toda la gran mayoría de especialistas. Wow. Va al cardiólogo, muchas veces presentan una cefalea que no van al neurólogo. Y no que le encuentran controlan. causa. Muchas veces también ese miedo excesivo a que si me tomo esta pastilla, que me va a hacer daño, que van al gastroenterólogo porque presentan diarrea, náusea, epigastralgia. Entonces, muchas veces le hacen los estudios pertinentes a estos pacientes y terminan visitando, El psiquiatra. refiriéndolo al psiquiatra. Al final, Eso si también te esos fijas, pacientes. recorren, pero al final, el psiquiatra. Doctor, esos pacientes que leen patologías en el periódico o en revistas X y tienen todos los síntomas, dicen, no, pero tengo que tener esta enfermedad porque yo siento que todo eso me viene y todos esos síntomas los tengo. En la consulta yo siempre me gusta decir a los pacientes cuando le pongo una medicación los efectos secundarios que tiene el medicamento. Y tengo pacientes muchas veces que me hacen todos los efectos secundarios. Hubo una paciente que una vez yo le dije, bueno, mi hija, ¿qué más yo te voy a poner? ¿Siempre se necesita medicación cuando ya estamos hablando de una ansiedad patológica? Sí, pero la ansiedad debe ser acompañada con terapia de psicología. Muy bien. Claro, para Porque descubrir de el nada base que te vale llevó. yo controlarte esa ansiedad que tú estás presentando, esa sintomatología, pero en realidad este paciente también debe de enfrentar a lo que le teme. Y como psicólogo lo sabes. Claro, y qué bueno que usted lo menciona, porque hay un debate a veces entre algunos psiquiatras y algunos psicólogos con el tema de que, bueno, esto es mío y solamente lo manejo yo de ambos lados. Sin embargo, mire como usted dice, bueno, sí, yo como psiquiatra hay una parte de farmacología que voy a manejar yo y que es el que tiene, ¿verdad?, la potestad para hacerlo, pero también hay una parte conductual. Y muchos pacientes, aparte de la sintomatología que presentan, muchas veces no es tanto una medicación, es que el paciente sea escuchado. Wow. Hay muchos pacientes que viven con miedo, con preocupaciones y no tienen a quién contarle, que quieren desahogarse. Doc, y dentro de esta situación, ¿hay una edad en la que es más frecuente que se comience a desarrollar la ansiedad como trastorno? Mira, la ansiedad puede aparecer en todas las edades de la vida. Hay niños con trastornos de Niños ansiedad. pueden presentarte ansiedad. Te pueden presentar en la adolescencia. Aunque tú no lo creas, los pacientes adultos mayores también menos. presentan mucha ansiedad. Menos frecuente, pero presentan. Pero lo presentan porque ellos tienen el miedo que se están quedando solos. Oh, sí. Comienzan a fallecer la esposa, los amigos. Y no es fácil, también hay que entender esa parte y muchas veces
Los jóvenes, los hijos no lo visitan, comienza a sentirse cuando van al médico la preocupación, qué me van a decir, no quiero que me digan que estoy enfermo y tienen el miedo, ese miedo a la muerte. Hay un miedo también, sobre todo cuando... Usted sabe que el psiquiatra tiene de alguna forma un estigma, porque si voy al psiquiatra es porque tengo algún problema de locura. Sin embargo, también hay un temor con el medicamento, de que bueno, si ya estoy a un nivel de que necesito medicarme, es porque bueno, esto va a durar en un tiempo, hay una creencia de que me voy a hacer adicto y que sin este medicamento yo no voy a poder funcionar. ¿Qué tanto hay ahí de verdad, de mito con relación al tema de la medicación para trastornos que tienen que ver con psiquiatría? Bueno, la gran mayoría de pacientes ansiosos siempre te llegan más por la dificultad de sueño, de conciliar el sueño. Este paciente te dice, doctor, yo no puedo dormir en la noche. Y claro que hay que medicarlo. Entonces, yo no me quiero ser adicto. Tú no te vas a ser adicto a ese medicamento. ¿Qué es más malo? ¿No dormir o tú dormir con un fármaco? Los pacientes hipertensos, ¿qué pasa? Abandonan, hacen una adicción a los antihipertensivos. No, y lo necesitan de por vida. Lo necesitan. Los pacientes diabéticos abandonan su tratamiento. ¿Qué le pasa si lo abandonan? No, se descompensan. Claro. El paciente que es epiléptico, que sufre de convulsiones y no se toma el anticonvulsivante, ¿qué pasa con ese paciente? Pone en riesgo su vida. Entonces, ¿por qué temerle a los medicamentos de salud mental, a los psicofármacos? Debemos de saber que sin salud mental no hay salud. Wow. Eso es real. Eso es una verdad bastante grande y que la gente no quiere aceptar. Imagino que la consulta está llena, doctor, ¿verdad? De ansiosos. Sí, Ustedes tienen que hacer un grupo que se llame Ansiosos Anónimos, doctor. Así como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos, tienen que hacer uno de tanta cada gente que 10 hay. pacientes que veo, 8 o 7 tienen ansiedad. Y me imagino que Es la también, consulta más frecuente. y me imagino que también le llega de repente. Le pasa que algún paciente que quizás vino hace 2 días y todavía no le toca, que usted lo puso a regresar en 2 semanas, llega antes porque tuvo una crisis. Así es. Wow. Muchas veces me llaman que hizo una crisis. Yo tengo un paciente que este paciente comenzó a hacer ataque de pánico. No podía conducir, tenía miedo a quedarse solo, tenía miedo ir al trabajo. Si iba, un ejemplo, en el túnel, No, yo me imagino. Ay. entraba en pánico totalmente. Se puso en medicación, dice, doctor, ¿cuánto hemos logrado con todo esto? Qué bueno. Él mismo un día le dijo a la esposa, mira, yo quiero que mañana tú te vayas y me dejes solo. Dice él, yo me quedé solo, Y no no pasó sentí nada. miedo en ningún momento. Pero claro, él está medicado. Wow. Y ya al trabajo está yendo manejando, sin miedo, sin ningún acompañante. Y en estos días que me dijo, me puse un reto. Yo voy a pasar el túnel de las Américas. Wow. Qué bien. Doctor, en temas de psiquiatría se habla mucho, tanto en ansiedad como en depresión, sobre todo en situaciones como esa. Y la población en general lo puede ver así. Bueno, si no puedes pasar un túnel, entra al túnel. Si no puede, como el caso que usted puso de la chica con la paloma, esfuérzate. Y siempre se habla de una frase, pon de tu parte. ¿Qué tanto realmente puede un paciente que esté sufriendo no solamente ansiedad, sino también depresión? Que yo lo que quiero que usted realmente nos explique qué ocurre en el cerebro, de por qué en muchas ocasiones poner de nuestra parte no es suficiente. O porque mucha gente, tú dices, pero es que no tiene nada en el cerebro, no puede poner de su parte. ¿Existe ese paciente que no tenga ninguna fuerza mental que le permita evocar enfrentar esos miedos, ¿verdad? Una fortaleza mínima? Por eso es que se manda el paciente a terapia cognitivo-conductual para que el paciente aprenda herramientas. O sea, tú, un niño que tú lo lleves a una escuela, tú no lo vas a poner a que te haga un trazado de una vez. ¿Cómo se inicia? Haciendo círculo, haciendo batoncito, y con esto aprende
a lo que es el trazado. Luego entonces comienza a entrelazar un trazado con otro y va formando una letra. Entonces, de esa misma manera, un paciente no te va a perder un miedo de la noche a la mañana. Tú tienes que trabajar eso. Y hay que buscar de dónde viene esto. Muchas veces los pacientes ansiosos son ansiosos porque muchas veces tuvieron un padre que era muy autoritario, sufrieron maltrato, un abandono de uno de los padres. Muchas veces tengo muchos pacientes que he visto que han sido abusados o acosados sexualmente en la niñez. Wow. Y eso lo ha dejado marcado. Y eso ha hecho que desarrolle un trastorno en la De ansiedad, adultez, en un la trastorno De adultez. ansiedad, así es. Doctor, ¿qué pasa si no le presto atención? Tengo ansiedad, tengo el trastorno. Yo pienso que hay una gran parte de la población, como usted dijo, hay un porcentaje importante que tiene los trastornos, pero no necesariamente lo está tratando, no necesariamente está visitando al especialista, el psicólogo, el psiquiatra. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos de yo haber desarrollado el trastorno, tener el tema de que no puedo dormir, de que ya hay muchas actividades cotidianas que no puedo realizar, pero sigo, yo no voy a ir al psicólogo ni voy a ir al psiquiatra? Imagínate que tú trabajes como conductor y esa sea tu manera de ingreso. Si tú temes a tener que estar en el tráfico de aquí del Gran Santo Domingo, ese temor, ¿qué tú vas a hacer? O me voy Bueno, del sale. trabajo, tengo que Exacto. tengo que va a buscar dejar de otra producir, opción. va a dejar de ser funcional. Ujú. Un estudiante que presente fobia social, que le ponga una exposición, señores, usted no se imagina la angustia que muchas veces esas personas que tienen fobia social, el miedo, lo que eso le lleva a esa persona, muchas veces le da náusea, le da diarrea, le dan temblores, Dolor de se le cabeza. anuga la voz. ¿Cómo enfrentar esos miedos? Entonces, va a ser una persona que académicamente no va a poder avanzar porque va a sentir miedo. Sí, ¿Cuántos así adolescentes es. hay en las escuelas con este trastorno, doctor? Y muchos de los profesores o padres quizás no saben manejarlo, no identifican que es esta condición y piensan que el adolescente está de vago, se hace el enfermo o no Entonces, se esfuerza y es que padece de esta condición. Bueno, hoy en día en las escuelas hay departamento de orientación y psicólogos escolares. Entiendo que el profesor que se dé cuenta de que algún adolescente, algún niño esté presentando una fobia social, lo recomendable sería primeramente hablar con el estudiante, hablar con sus padres y buscarle una salida a esto, de que asista a lo que es terapia, o si tiene que ser medicado por un psiquiatra, bueno, pues que lo lleven. Doc, ¿y qué recomendaciones usted les da a toda esa audiencia que nos está viendo, que tiene estos síntomas y que por temor al que dirán quizás en la familia no acudió al psiquiatra o por miedo a ser medicado o por todos los estigmas sociales que todavía tienen? ¿Qué usted les recomienda? Yo entiendo que cada ser humano necesita un estado de bienestar. Ay, Nadie merece vivir con miedo, vivir con perturbaciones, perturbaciones excesivas que a esta persona entienda que no sea funcional, o sea, que le esté afectando su funcionabilidad. Es recomendable que asista a lo que es la consulta de salud mental, tanto psicología como de psiquiatría. Cada ser humano merece estar bien y merece vivir una vida en paz y en armonía. De todos esos trastornos que usted mencionó, doctor, ¿cuál se ve más? ¿Cuál tiene un porcentaje de incidencia más alto? ¿La fobia social, lo que tiene que ver con el ataque de pánico? ¿Qué estamos viendo más actualmente? Ansiedad generalizada y ataque de pánico. Sí, a ese nivel. A El ese ataque de pánico lo podemos ver como un nivel mayor. O sea, yo tengo la idea como que, bueno, yo voy desarrollando ansiedad, pero ya cuando tengo ataques de pánico es como que pasé a otra etapa mayor. Y son personas que se aíslan porque el ataque de pánico
si tú estás con una persona de tu suma confianza, no te da. Es cuando tú te ves solo en un lugar. Hay personas que muchas veces están en un tren, están en un lugar público y se sienten solas, comienzan a presentar ese miedo excesivo, entonces ahí debutan con el ataque de pánico. Bien, doctor, y como tenemos hoy en día tanto temor al suicidio, ¿las personas con trastorno de ansiedad pueden llegar a este extremo? Sí, claro que sí. Hay un riesgo. Hay un riesgo de... Hay un riesgo porque muchas veces te dice ese tipo de paciente, yo no merezco estar así. O yo no sirvo, porque si yo no puedo Sí, porque andar se solo, vive no puedo en estar un solo. desasosiego, ¿verdad, yo no me doctor? siento capaz de poder enfrentar esta situación que estoy pasando. Muchas veces esos estudiantes, cuando no tienen un buen rendimiento académico, te dicen, yo no lo estoy haciendo bien. Me siento inútil, me siento un fracaso. Entonces ahí comienza a tener síntomas depresivos. Wow. Padres atentos a nuestros hijos, a los adolescentes principalmente, bueno, a toda la familia. Y nosotros mismos como adultos, porque yo veo mucha gente a mi alrededor que yo sé que tienen trastornos de ansiedad, que uno trata como profesional, ¿verdad? Que ya uno tiene ciertos conocimientos de inducirlo. Mira, eso que tú tienes, quizás no diagnosticarlo. A mí no me gusta mucho el tema de decir, sobre todo si no conozco mucho más a fondo, pero el tema importante de inducirle, mira, tú deberías ir a una terapia psicológica, quizás a un psiquiatra que te ayude porque tu situación tiene salida, ¿verdad, doctor? Sí, y detrás de toda esta sintomatología hay un trasfondo que hay que trabajar. Ok. Doctor, de nuestra parte, muchísimas gracias, de verdad que hemos aprendido muchísimo. ¿Dónde lo podemos contactar? En mis redes sociales, psiquiatra J. Vázquez Bello. Trabajo en Uronet, eso queda en la 27 de febrero, Bellavista. También estoy en Metamorfosis, esto queda en la Plaza Andalucía, segundo nivel, arriba de la Farmacia Caro. Y también el Instituto de Dermatología y Especialidades Médicas en la Virgilio Díaz Ordóñez. Ay, muchísimas gracias, doctor. Ahí tienen el contacto del doctor y dónde labora. Que pueda repetirse pronto su visita con nosotros. Así es. Okay, muchísimas gracias. A ustedes gracias también. Esto es Bajo Terapia.